Se calentó el cuadro, dijeran por ahí. Hay tiro entre Morena y la oposición. Denise Dresser, descarada, esta comunicóloga que dice que habla, que tiene una experiencia inigualable, se le pone al tú por tú a Luisa María Alcalde después de que Luisa María salió a explicar y decir que la oposición son unos hipócritas. Se recuperó una lista del PRI donde cuando ellos tenían la mayoría calificada en la Cámara no decía nada. La oposición sigue ladrando y así se los voy a decir. Ladren y ladren. Les duele hasta el alma que Morena esté en el gusto de la gente, que la mayoría del pueblo votó por Morena y que ahora quiere la oposición invalidar eso. ¿Cómo lo quiere hacer? Bueno, pues Xóchitl Gálvez amenaza con hacer una marcha ahora por esto de la sobrerepresentación. Dice que es anticonstitucional. Hágame el bendito favor. Yo no sé qué tiene Xóchitl Gálvez y lagunas mentales. Primero, el INE no se toca, el INE se defiende y ahora ellos sí lo pueden tocar. ¿De qué carajos? Hay tiro, mis amigos, y yo lo invito para que me acompañe en este video. Y lo más importante, para que usted me deje su opinión, para que me apoye compartiendo, para que me apoye suscribiendo y que toda la gente se entere, todo el pueblo mexicano que votó por Morena. No debemos permitir que nos vayan a hacer una reverenda jalada. La reforma al poder judicial se llevará a cabo. Morena ganó y se los demostró en las urnas. Ya se los expliqué el día de ayer. Pero bueno, miren nada más lo que le decía. Esta señora también me saca de mis casillas y no es para que se ría. Tal vez a lo largo del video le cause alguna gracia las estupideces y tonterías que dice la oposición, pero a mí es algo que me llena de rabia. Se los contaron con manzanas, se los explicaron con naranjas y no quieren entender. Necios y tercos. Denise Dresser decía, aquí Luisa María Alcalde convertida en una nueva Manuel Butler, explicándonos por qué Morena merece la sobrerepresentación que antes condenaba, porque la construcción de una nueva hegemonía política es buena para el país y por qué debemos callar y aceptar el deslizamiento hacia un autoritarismo competitivo. Ellos hablan de un autoritarismo. ¿Es de verdad? ¿Cree que tengan la autoridad moral para venir a decirle eso al pueblo mexicano? Comparta, regáleme su like y opine. Dice Denise Dresser, y normalizando la intervención del Poder Judicial en las reglas, proceso electoral como en los viejos tiempos. De verdad es increíble. Escuchemos las palabras donde Luisa María Alcalde en un minuto la dejó callada. Por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados. Es una hipocresía, esa es la palabra, lo que está haciendo la oposición, mis amigos. Comparta para que la gente se entere de esta cochinada y ahora lo que quiere hacer Xóchitl Gálvez, compañía. Y mire, es que Kenia López Robarán también se le pone al tú por tú y dice, explicación de Luisa María Alcalde genera enfrentamiento entre Kenia López Robarán. El PAN se opone a la sobrerepresentación de Morena en el Congreso y PT contesta, levanten la voz. El tema de la presunta sobrerepresentación oficialista está subiendo de tono. Legisladores del Partido de Acción Nacional y el PAN informaron que buscan impedir que exista la sobrerepresentación de Morena en el Congreso de la Unión. Fue una cadena de intercambio, de acuerdo con Kenia López Rabadán. Lo que pretende Morena es tener el camino despejado para destruir las instituciones. En respuesta, Benjamín Robles mencionó, lávate la boca antes de hablar de López Obrador, de Claudia Sheinbaum o del pueblo mexicano. Y es que la oposición debería de callarse. Esto es lo que mandata el pueblo. Esto es lo que exigía el pueblo. Esto es
por lo que votó el pueblo. ¿Por qué les hace tanto daño? ¿Por qué vienen y nos hacen estas cosas de chanchullos? Por eso le digo que esto se está subiendo de tono, se está poniendo bueno. Y yo lo invito para que comparta y se suscriba, para que la gente esté bien enterada. Miren nada más lo que decía Antares Vázquez Alatorre. Al pueblo de México me dirijo y les cuento cómo está el asunto al que los conservadores llaman la sobrerepresentación. Ahora sí, ellos llaman sobrerepresentación al cochinero que ellos antes hacían y que nadie les decía absolutamente nada. A la derecha no le explico nada porque no pueden comprender nada sobre la democracia. Pues no, ellos son los que son autoritarios, son los que son dominadores, son los que quieren tener todo el control. Ahora que el control y el poder es del pueblo, ya no les gusta nada. ¿O cuál es tu opinión, mis amigos? Escuchen las palabras. Su porcentaje de votación nacional. Eso dice la Constitución. ¿Qué interpretación amerita eso? Nada, son números claros, contundentes, nítidos, no está sujeto a interpretación. Había en el Código Federal de Instituciones Electorales, en el COFIPE, había un artículo 59A que decía que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan. Hablaba de coalición. Ese lo derogó el PRIAN en el 2008. O sea, ese ya no existe. Lo derogaron ellos cuando no les convenían las cosas de la coalición. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tan sobrerepresentados pretendemos estar en la mayoría que el pueblo nos dio. Miren, hay para el pueblo de México, el país completo está dividido en 300 distritos federales, 300, en donde la gente va y vota directamente por un diputado o diputada en particular. De esos 300 distritos, Morena ganó en 161 de manera directa con votos del pueblo, en 161, o sea, más de la mitad. El PT ganó en 38 distritos de los 300 y el Verde ganó en 57. Eso hace un total de 256 votos para este grupo de partidos que estamos en la coalición. Siguen siendo menos de 300 aún con la coalición, pero cada partido tiene los suyos. ¿Por qué es relevante? Miren, en cuanto a distritos, y vamos a ver que depende de cómo se... Ya ni te alteres, mi querida Antares, porque ya lo dejaste bien claro. Números son números, ahí está. Ahora ellos pretenden, la oposición, decir que porque es una coalición se están sobrerepresentando porque Morena solamente ganó 161 distritos. Ya lo que le entra del Verde y del PT como coalición no lo quieren aceptar. Están mal de la cabeza. Al final de cuentas, los tres partidos que se unieron hacen un solo poder político. Lo mismo pasó con el PRI, el PAN y el PRD, que eran los grupos políticos súper guau, súper fuerte. Les dieron una paliza y ahora están ladre y ladre, llore y llore. La lista de la que yo le hablaba la tenemos aquí, mis amigos. Freddy publicaba aquí el dato de los 214 curules que tenía el PRI en el 2012, de acuerdo a la página de la Cámara de Diputados, con nombre y apellido y distritos. Ahí sí, cuando ellos tenían todo este poder con 214 curules, no decía nada. Y aquí les voy a presentar la lista, mis amigos. Vean nada más, lista de diputados por grupo parlamentario. En el PRI, diputado entre Ciudad de México, Jalisco, Colima, Veracruz, Puebla, y los dos nombres son Alcalá Padilla en Jalisco, Allende Cano en Puebla, Oaxaca. Aquí están circuitos, distritos, aquí está toda la lista. Nadie está inventando nada. Tenemos las pruebas oficiales, nosotros somos los medios que llevamos la información tal cual. Esto no lo va a ver en ningún lado, no lo va a ver en ningún lado. López Dóriga salió a hablar del tema. Imagínese este señor que le fallan las cuentas, salió a hablar de esto. Aquí está el PAN, aquí está el PRD, aquí está el Verde, PT, Morena. Y ahora sí, que les pusieron la madrina de su vida, no lo quieren aceptar. ¿De qué carajos nos vienen a hablar? Vean nada más esta nota de lo que yo le decía. Ciro Murayama publicaba
¿En qué consiste la sobrerepresentación? Ciro Murayama, que ha estado toda su vida en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos decía en que el gobierno con el 54% de los votos pretende el 74% de los diputados. Es alterar la voluntad popular depositada en las urnas. ¿De qué carajo nos habla? Usted, señor, señora, le estoy hablando a usted. Déjeme su opinión y comparta este video. ¿De verdad cree que esto es alterar la voluntad popular? La voluntad popular fue la que ejerció todo el pueblo mexicano el día 2 de junio que salió a votar a las urnas y votó por Morena, votó por el PT y votó por el Verde. Esta coalición que los hace ganadores y que los hace con el derecho de tener el número de diputados, la mayoría calificada para poder reformar el poder, para poder reformar la reforma al Poder Judicial, que es el meollo de todo este asunto. Y miren nada más lo que le voy a poner aquí. Esta notita para que escuche las primeras palabras. El tema de la discusión de la sobrerepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, cuando el planteamiento es cómo es posible que teniendo el 54% de los votos vaya a tener el 75% de las curules. ¿Sí? Ciro Murayama acaba de publicar un análisis de dónde está el truco, dice. Él fue el truco. Consejero del INE. Está anotando. Enemigo favorito de López Obrador. ¿Enemigo? Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy bien, un gusto estar en tu espacio. Buenas tardes. A ver, ¿es correcto este dato? Con el 54% de los votos, ¿la coalición del régimen quiere el 75% de los diputados? Sí, redondeando, tuvieron el 54.7% de los votos y quieren el 74.6%, una sobrerepresentación de prácticamente el 20%, cuando la Constitución fija un límite de hasta 8%. Para verlo de otra manera, imaginemos que alguien pretendiera reducirle al gobierno, a sus partidos, la votación la representa 54%, quieran el 74%. ¿Redondeando qué? ¿Redondeando qué? Si los números ya están claros, se los explicaron con manzanas, con naranjas. ¿Por qué los derechangos ahora? ¿Se acuerdan tanto criticaban a la gente de Morena? A los simpatizantes de Morena. Estos salieron peor, mis amigos, peor. Y nosotros solamente nos encargamos de llevarle la información, por supuesto, siempre agradeciendo el apoyo a las voces independientes. Suscríbase en este canal, sigamos con la 4T y ayúdenme a compartir este video porque lo que se viene es de locura. Yo le dije que lo primero que le presenté le podría causar coraje, tanta necedad, tanto pleito, pero esto le va a causar risa. Vean nada más Xóchitl Gálvez a escena y nos dice, atención, ya valió Mauser. Xóchitl Gálvez lanza amenaza. Dice que hará marcha si se avala la mayoría calificada para Morena en el Congreso. Mencionó que Morena obtuvo el 54% de los votos en las elecciones el 2 de junio, por lo que no merece el 75% de los curules en el Congreso. Hágame el chingado favor. Uy, qué miedo, señora ridícula. Mire cómo estamos temblando. Y es que escuchen las palabras de verdad, que es algo inaudito, insólito. Y se puede reír. Le doy la oportunidad de que se ría de las palabras de Xóchitl Gálvez. Ahora sí, porque esto ya está rebasándome. Porque me indigna tanta tontera y tanta estupidez que sale de la oposición. Como ahora no están a favor de ellos. Dice el presidente López Obrador hoy en la mañanera que ustedes han montado una campaña con este tema de la sobrerepresentación para desconocer lo que la Constitución dice, lo que ustedes mismos aprobaron, ya no lo quieren reconocer. Hay una interpretación, hay una tesis de Olga Sánchez Cordero, donde el espíritu de la Constitución es que los partidos estén debidamente representados. Cuando se hace esa reforma no había alianzas. Entonces vamos a dejar que los tribunales interpreten, pero como hoy está el voto de alguien que votó por esta alianza que yo encabecé, vale menos que el que votó por Morena. Y eso es una violación a sus derechos humanos. Y vamos a dar la pelea y la vamos a dar duro. López Obrador argumenta que ellos merecen la mayoría calificada. No la merecen, ganaron 54% de los votos, no tiene por qué tener el 75% de las curules. Así de fácil. ¿Está equivocado? ¿No sabe leer la Constitución? No, es que es una interpretación más amplia y por eso necesitamos que el tribunal analice. Él mismo impugnó este tema cuando era oposición.
que sea generoso hoy que esté en el poder y sobre todo pues que haya un consenso y que se escuche a la oposición. ¿Por qué no se quiere escuchar a la oposición? ¿Porque quiere sacar sus reformas fast track? Senador, ¿usted confía primero en el INE y después en el tribunal de que van a interpretar correctamente la Constitución y no van a beneficiar a Morena? Pues si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio. Que sea generoso el presidente, que escucha a la oposición. ¿De qué carajo nos habla Xóchitl Gálvez? De verdad, qué ridículo lo que está presentando la oposición, mis amigos. Yo le invito para que comparta este video, me deje su opinión, qué opina de esto y lo más importante, ayúdeme a compartir y regáleme su like. Para cerrar con broche de oro, bueno, pues aquí le contestaron a Xóchitl Gálvez sus ridiculeces porque o se toca o no se toca el INE. Cuca Noticia decía, diputado de Morena reprocha que Xóchitl Gálvez amenace con una marcha por la mayoría calificada. Marcha de todo, puras ridiculeces. Nos parece absurdo. Se nos hace ridículo, dijeron esto después de que Xóchitl Gálvez advirtió que convocaría a la ciudadanía a una marcha en caso de que el Tribunal Electoral acepte la mayoría calificada de Morena y sus aliados en el Congreso. ¿Por qué no entienden con números? Escuchemos lo que le explicaban a Xóchitl Gálvez y a la oposición y a los derechangos en general. Preguntabas, Andrea, con relación a esta amenaza que hace Xóchitl Gálvez de que si el instituto el tribunal no resuelve como ella, pues no son ellos mismos los que convocaban y decían que el INE no se toca como institución y que ahora cuando las determinaciones no son conforme a lo que ellos quieren, ahora llaman a una movilización en contra. Eso es lo que yo me refiero que es incongruente en sus acciones. Nosotros respetamos, ojo, las impugnaciones que hizo Katy Monreal las hace con base en sus derechos político-electorales y nosotros vamos a respetar lo que determinen las autoridades, pero consideramos que ella está en su derecho porque, repito, estimamos que hay elementos suficientes para anular la elección en la alcaldía Cuauhtémoc y reprobamos absolutamente los ataques y calumnias en contra de ella, que además creemos que quedaron ya constatados y confirmados por la autoridad, que es la que determina si hubo o no violencia política de género por razón, en contra, de nuestra compañera. Entonces, nos parece absurdo, se nos hace ridículo que quienes antes... Pues es absurdo y ridículo la postura de la oposición. Esto es doble moral. Mis amigos, ayúdenme a compartir este video. Amigo y servidor Oscar Cremas González le da las gracias. Déjeme su comentario y recuerde que nos vemos la próxima.